Hola, hola, pues buenas noches, bienvenidos todos a nuestra plataforma de la Keile por Zoom. Una vez más, un gustazo tenerlos aquí como cada primer lunes de mes, con una plática súper interesante como todas las anteriores, con una invitada especial muy interesante que ahorita Mónica va a presentar. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados y los que se están conectando. Les recuerdo que esta plática queda grabada y a partir de mañana podremos verlas en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube de la Keile. Y también pueden escribir sus comentarios, preguntas que tengan en el chat de preguntas y respuestas por Zoom. Y con mucho gusto al final de la plática, pues nos harán favor de contestarla. Mónica, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo Anita, estás? muchas gracias, muy emocionada. Esta entrevista es muy especial, ustedes van a verlo, lo van a comprobar por sí mismos. Una persona muy querida para mí, que es David Calderón, conoció a la señora Doris en su proyecto de Pocket Abuelitas y me dijo, tienes que ir a Cuernavaca para conocer a esta señora, que además es la abuelita de una sobrina muy querida mía. Entonces, estoy muy contenta por esto y bueno, bienvenida Doris. La dinámica es que yo voy a poner en la pantalla las imágenes y en base a las imágenes yo le voy a ir haciendo preguntas y usted se va a soltar a hablar de los temas de los que ya hablamos. Entonces, voy a empezar a poner aquí las imágenes. No sé si, a ver, un momentito. No, esto no quiero que sea, esto sí. A ver, entonces, no sé si se ve, Sí, se Anita. ve. Sí, sí, se ve. Perfecto, entonces nada más quiero poner que sea con la Pantalla presentación. completa. Sí, pero es que me está estorbando esto de de lo de arriba de, no. Ok, ahorita se va a quitar. Bueno, pero vemos, ahorita espero que es que arriba hay una barra negra, ya. Presentación con diapositivas. Perfecto. Entonces tenemos aquí un mapa. Digo, los mapas son muy engañosos porque cambian y sobre todo en estas latitudes europeas, han habido cambios brutales, pero es nada más una imagen de Alemania general para empezar nuestra plática, porque el origen de nuestra invitada Doris está en Alemania, tanto del lado de madre como de padre. Y si ustedes se fijan aquí, dice Polonia. En algún momento el territorio de donde era su padre ya se convirtió en Polonia, pero originalmente, entiendo, era de Alemania. Entonces, me gustaría empezar con su origen. Si nos puede decir aquí tengo una foto que encontré de Alcens. Si podemos empezar con su lado paterno. Si nos puede decir quién era su padre y qué sabe de su familia y del lugar de donde él era, por favor. Bueno, mi papá nació en Alsens, que es cerca de Bingen también, y anteriormente la familia siempre estaba más o menos junto, así que nos veíamos muy seguido con toda la familia, porque era cerca todo, y era muy bonito porque se hacían las comidas y las cenas y todo eso en familia y muy seguido. Era lindo. Ujú. Sí. Mire, me gustaría compartir un poquito de lo que pude leer de este lugar, que vean qué chiquito es y qué hermoso se ve. Dice que hubo judíos ahí desde 1650 de Uh-huh. manera individual y a mediados del siglo XIX había 100 judíos. Con el Uh-huh. socialismo decrece la cantidad, o sea, baja. Había una sinagoga con una mikve, con una escuela y un cementerio, y la sinagoga fue vendida en 1933 porque no había suficientes judíos ahí. Durante el pogrom que hubo en 1938, las casas de los judíos fueron devastadas, la gente perseguida y torturada y luego deportados. Luego, lo que era la sinagoga la recompró una familia, la restauró la familia y encontraron una genizá.
¿sí? O sea, un depósito de libros antiguos y eso estaba en el ático. Aquí tengo una foto, bueno, aquí son unas postales que encontré ahí en internet. Vean la imagen de un pueblito chiquitito, pues entre la naturaleza. Aquí vemos lo que fue la sinagoga y uno de los textos que aparecieron en esta Genizá, que es el depósito de los libros sagrados. Entonces, bueno, ¿me puede decir su padre en este lugar a qué se dedicaba? Mi papá, mi papá hacían vino eh, con esa en grande y le exportaban a España y a Portugal. Y mi papá, a raíz de eso, aprendió un poco de español, lo que nos sirvió mucho cuando llegó a Chile. Claro, fue fundamental. Nunca se imaginó que le iba a servir tanto eso posteriormente. Claro, además mi papá antes estaba trabajando en, en un banco en Inglaterra. Aquí, él siempre decía, cuiden su dinero en dólares. Ah, sí. Por eso él aprendió mucho. Y tenía razón, y nosotros tiramos, mi papá sacó dinero, pero se perdió todo, la gente desaparecieron. Y en esa foto está mi abuela, una tía y dos tías y un sobrino en esa foto. Vean, por favor, qué foto tan maravillosa. Nos da una idea de un ambiente bastante rural donde estaban, ¿correcto? Sí, bueno, eso es en Bingen, supongo, ¿no? Yo no sé exactamente dónde está eso. Ni sabía que mi mamá vivía un tiempo casada en la casa de mi abuela. No sabía. Pero bueno, y después ya se independizó y tuvieron su casa. Aquí se ve el Rin y la Nahe. Son dos ríos que se juntan. Y ahí arriba en los cerros son puro uvas, porque la tierra era muy buena, era de schiefer, ¿cómo se llama eso? De pizarra. Entonces eso calienta mucho y queda caliente toda la noche, entonces el vino, las uvas quedaron mejor ahí, por todo ese lado. Ok, Sí. perfecto. Es que fui a conectar mi computadora. Esto es Bingen auf Rhein, o sea, el nombre de este lugar en el río Rin, y este es el lugar, según entiendo, de donde era su familia materna, ¿correcto? Sí, De donde era correcto. su mamá y donde usted nació. Y de Bingen, yo encontré que Benjamín de Tudela, ese gran viajero y cronista judío, mencionó una comunidad judía en Bingen a mediados del siglo XII. Ah, Y no me digas. los Ah, habitantes cristianos los atacaron en algún momento. 2 veces fueron expulsados los judíos y regresaron en el siglo XVI. La población judía era de 465 personas en 1933 y ajá. no, después del 39, muchos huyeron y emigraron y es el caso de su familia. Entonces, bueno, hubo muchos problemas ahí, era Alemania, pero yo prefiero que hablemos de su parte completamente personal y familiar. Tiene, Claro. ustedes van a ver las fotos que guarda la señora Doris. A mí me da mucha risa que cuando hablé con ella por teléfono me dijo, no, no tengo casi, no tengo fotos. Y cuando fui a ver la Cuernavaca, bueno, aparecieron unos tesoros ahí en sus álbums viejos que van a ver qué cosa. Cuéntenos qué estamos viendo en esta foto, por favor. En esta foto ven la casa de mi abuelo, que es en Bretzenheim, que era muy cerca de Bingen. Está mi abuela y las 4 hermanas, hijas. La primera creo que es mi mamá, sí. Y Ujú. todos podían salir a Alemania a tiempo. Una se casó con un comunista, pero
A los 2 años volvió, dijo, allá no se puede vivir. Así que, pero alcanzaron a salir a Alemania todos. A última hora, pero sí salieron. Ok. Y algo muy fuerte que me dijo es que la única que tuvo descendencia fue su mamá. ¿Nos puede decir por qué? Perdón, dime otra vez, ¿qué? No Que la tenía. única de las hijas, que eran varias, la única hija que tuvo hijos fue su mamá. Sí, exactamente. En ese entonces era mi mamá que tenía 4 hijos y un hijo. Y ese hijo fue la guerra, la Primera Guerra Mundial, salió sano y al final le salió una bala perdida y se murió. Y mi tía, mi abuela, digamos, la mamá de ese joven, decían que de uno día a otro se le puso el pelo blanco. No creo que sea así tan, pero sí era grave, era el único hombre en la familia. Sí. Son ¿Y pura, las otras mujeres por qué no tuvieron hijos? bueno, algunos, mucho por la guerra, por la salida de Europa, porque era muy complicado salir, era difícil, y con niños chicos peor. Así que esperaron hasta que salieron y ya eran muy grandes para tener hijos. Así que no, ninguna tuvo hijos. Ahora, en su familia hay historia de soldados. En esta foto entiendo que el que se está señalando aquí era su abuelo materno, que era un comandante en el ejército, No, no del ejército, ¿no? no, de los bomberos. Él inició bomberos en Bretzenheim, donde vivía. Él hizo mucho para eso, para los bomberos, y después era el presidente de los bomberos, y gracias a eso le pusieron el paradero del tranvía delante de su puerto. Ok. Sí. Miren qué foto tan divina. Esa es mi abuela y mi abuelo. Mi abuela parece que era una persona muy sonriente. No la alcancé a conocer. Y mi abuelo, por supuesto. No sé dónde están. No. Creo que en el caso de sus abuelos murieron antes de los nazis, ¿o Sí, estoy mal? sí. Murieron antes. Sí. Y ahí están, en el fondo está una hermana de mi mamá y mis abuelos. El con sombrero es mi abuelo y la con la chaqueta negra es mi abuela. Era una persona muy sonriente y parece que muy simpática. No la alcancé a conocer. Y las otras fotos arriba son mi mamá, las dos, y los demás abajo es otra hermana de mi mamá, que él era un goy, un comunista, y se fueron a Rusia, y luego volvieron, luego, porque dice que no se puede vivir ahí. Ahí se le quitó el de ir ahí, a Rusia. Ajá. Sí. Yo les quiero decir que vamos a ver una cantidad enorme de fotos que a mí la imagen que me dan estas imágenes, muchas de las que vamos a ver, son de que Doris tuvo un entorno y después una infancia como muy idílica, bastante feliz, y luego les toca la guerra y empiezan los problemas. Pero vamos a ver muchas fotos de antes de la guerra porque nos muestran esta vida muy desahogada, muy bonita, en lugares hermosos. Y como me encantaron las fotos, yo se las quiero compartir, como esta de que están tomando el té o están en la playa vestidos elegantísimos. Sí, tenían una buena, era clase media alta mis padres, así que tenían una muy buena vida realmente. Vivíamos en la propia casa y bueno, y tenían su negocio que era grande, así que
digamos, no teníamos problema, pero no era como si la abundancia, teníamos jugo de uva y eso nos dieron nada más que en fiesta. Sí, ellos lo hacían el jugo de uva, pero eso no era nada, te digo, no, nada más que en fiesta nos daban. Lo Y demás, dígame algo, las familias de su padre y de su madre eran familias tradicionales. Tengo entendido que eran judíos como muy cultos, abiertos, liberales de alguna manera. ¿Nos puede platicar cómo era eso mientras yo paso más fotografías? sí, mis papás, bueno, íbamos a la sinagoga en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, para decirte la verdad. Los viernes no hacíamos nada y no éramos kosher tampoco. Era muy liberal la cosa. Ujú. Ahí están recolectando uva. En la primera es mamá. Esto es una belleza de foto, es algo inaudito esta foto, realmente. Está Muy, soltera todavía. Ahí tiene la cubeta llena de uva. está preciosa. Sí. Yo Y pues, también lo hice. ujú. Yo quería un par de zapatos. Después, bueno, cuando fui después te voy a contar después, cuando estaba en Francia, todos tenían sabó, son los zapatos de madera. Y yo no tenía y quería. Entonces me fui a trabajar. Mi prima me dijo, mira, si lo quieres, tienes que trabajar. Entonces trabajé todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, recolectando uva. Y con ese dinero me pude comprar un par de zapatos, esos zapatos de madera. Ujú. Su padre estuvo en la guerra. Aquí Mi está vestido de militar, ¿no? Exacto, mi papá fue en la Primera Guerra Mundial y le dieron la Silberne Kreuz, la cruz de plata por su trabajo y así nos pagaron, después nos echaron, ya sabes, ¿no? Sí. Y ahí está mi papá en el baño, está en alguna parte, no sé dónde, y ahí están, es el baño improvisado. Miren, la parte, esto es una tarjeta postal y la parte de atrás es esta, A ver, en la que dice Feld, correo por Feldpost, ¿cómo se dice? Feld, no sé cómo. Es de la Feldpost, no te lo puedo decir. Ahí dice, ahí ves cómo estamos trabajando y sí, cómo trabajamos. se está burlando, dice, mira cómo estamos trabajando. Y aquí hay un Claro, sello del tercer batallón. perdón, Aquí hay un sello que dice tercer batallón, según ya, entiendo, ¿no? ahí está. O sea, son tiempos de la Primera Guerra. Claro, es la Primera Guerra Mundial. Estos son Pero nunca tesoros. mi papá lo hacía, francamente. Y ahí están también, él dice, mire cómo estamos trabajando. Ah, a la izquierda es mi papá. Es Esta foto es una maravilla realmente y o sea, yo no sé quién les tomaba las fotos y ah, con qué objetivo, pero realmente son tesoros porque nos dan una imagen de dónde estaban y cómo estaban. bueno, Y bueno, aquí hay otra que también es sensacional. Vemos aquí a una banda de músicos y sí, también tenemos la parte de atrás, pero cuéntenos de esta lo que sepa. eso es en Bélgica, en Nerpelt, no sé dónde queda eso, el 9 de julio de 1916. Ahí están, mi papá dice, ya ves cómo estamos trabajando. Ajá. Sí, Ahí en la aquí. parte, es otro Schweig, un muerto en el año 18 con una bala perdida. Ujú. Ya. Él escribe ahí una carta. Estamos en un concierto con los soldados en Nerpelt.
y muchos saludos, Otto. Ujú. No sé dónde queda Nerpel, en qué Ok. país. Sí. Y ahí parece que mi mamá andaba en avión con los enemigos. No creo que eran alemanes, ¿no? Y ahí también mi mamá no era mi papá, lo único que sé. No, Más pero no. este hombre está con una espada en la mano. Entonces, aunque la señora Doris no me supo decir muy bien qué era de estas fotos, me parecieron interesantes simplemente compartirlas, aunque no sepamos cuál es la historia. Vemos aquí hay una foto familiar muy interesante también. Aquí están sus papás. Claro, claro. Ahí están mis papás. Era la familia. Vivíamos todos cerca. Eran muchas veces se veía toda la familia. Claro que había pelea en esa familia también, como siempre, pero ahí están. Toda la familia. Nos juntamos. Eh, y ahí está mi mamá de vacaciones. En, se iba a Schulz Terrasp. No, yo no sé, yo creo que es en Suiza. Schulz Terrasp no me suena a mí. Ujú. Es una parte muy bonita, parece. Mi mamá anda bien elegante con vestido, mi papá también. Deben haber pasado bien, ojalá. Sí. Es Sí, verdad. es completamente otra historia de los judíos de Polonia, de los judíos de los pueblitos, de los shtetls. Esta es otra geografía y es otra realidad por completo. Ahora empieza la vida familiar. Aquí vemos, según entiendo, a su hermano Mi hermano, mi mamá. Sí, cuando era chiquitito, acababa de nacer. ¿Y cuántos años después de su hermano nació usted? 3 años después. Ya. Mi ¿Nos mamá, puede decir su fecha de nacimiento? el 25 de marzo de 1927. Así que ahora saca la cuenta. ¿Qué edad tengo? Hagan sus cuentas, es impresionante. Ahora saca la cuenta. Impresionante. Entonces vamos a ver, les digo, muchas fotos de esta infancia bastante idílica. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Mi infancia estaba bien. Me acuerdo al lado de la fábrica había un incendio y hasta el día de hoy cuando anda la sirena ahí, aquí, me recuerdo eso, me impresiona mucho, pero no nos pasó nada en la fábrica, pero al lado era el incendio, eso me acuerdo muy bien, pero no pasó nada, así que estaba todo igual y todo bien. Y ahí estoy en el jardín de mi abuelo. Él tenía una casa muy bonita en Bretzenheim, muy cerca. Y bueno, tenía una vida muy normal. Está la niñera conmigo. Ujú. Tenía Ahí, una nana que se ve que era muy maternal, ¿no? Que está en muchas fotografías con ella. sí, sí, parece que sí, sí. Y ahí estoy también con una nana y a la izquierda también está mi hermano, mi mamá y yo y el baby chico de la vecina. Y a Ujú. la derecha está mi mamá en un cumpleaños, parece. Yo no, ahí está la del medio, la prima, se murió en Auschwitz. Su mamá salió sola, se puso loca y se fue, quería salir sola no sé dónde, y ella como hija quería buscarlo. Total, los dos murieron, lo mataron. Qué horror. Tenía 8 años más que yo, 6 años más que yo. Y aquí está la orilla, estoy a la orilla del Rin. El Rin estaba congelado en el año 1929. Y ahí estoy con la nana sobre el río. Ahora Ujú. se congeló también una vez el río. Ahí está. Y ahí, ese es mi hermano y yo. Eh,
Era bastante unido. Sobre todo le daba todo el chocolate, a mí no me llamaba la atención. Entonces cuando tenía miedo en la noche, iba con él a la cama, le daba mi chocolate y me dejaba dormir con él. ¿Y estas botellas son de la producción que tenía su papá? Claro. Y los vestidos que tenemos puestos están bordados por mi mamá. Bordaba muy bonito. Él también tiene la blusa, lo Sí, mismo que yo. Sí, ahí sí, 4 años. Eso sí. es, eso es el jardín de mi abuelo en Bretzenheim. Tenía una casa muy bonita, un jardín muy bonito. Y ahí había esas beas, no sé cómo se llaman. No llegan aquí. Johannisbeeren, una frutita Ah. roja chica, pero aquí no hay. Pero ahí Lo que está. me encanta son los duendecitos. ¿Eh? Los duendecitos que están aquí me encantan. En el Perdón, jardín. Los duendecitos, los muñequitos, estos. ya, Bueno, no importa. ya, Ahora, yo leí el libro que escribió su esposo. ya. Y bueno, en ese libro dice que los domingos iba toda la familia a pasear al castillo Burg Klopp, que es lo que se ve aquí. Dice, Ahí a está. Doris le encantaban esos paseos y lo más importante de ese día era que le compraban una limonada para un picnic. Exacto, era lo más importante. El paseo no nos gustaba demasiado, pero como nos daban una limonada, íbamos. Mi papá le gustaba mucho caminar, así que estábamos contentos con eso. Ese final. Y eso era una super fiesta. Eh, mi mamá aquí está a la derecha, Aquí. ahí está, sí está. Y yo Y creo que este es usted, ¿no? esa es mi mamá y yo estoy también por allá. Aquí, A aquí ver, chiquita. me perdió. Bueno, aquí a la izquierda sentadita. Ahí estoy sentada. Ujú. Ay, se me fue. A ver, sí. Alguna fiesta que no sabemos qué fue, ¿verdad? No, no sé, no sé. Bueno, Eh, pero es una muy bonita foto. Bueno, cuénteme cómo fue su educación. mi, mi educación tiene muchos hoyos. Mi educación, desgraciadamente. Yo aquí estoy en el medio. Hay 2 niñitas que se juntan la mano y ahí detrás de ella estoy yo. Estuvo en el colegio de monjas hasta los 11 años, hasta que ya éramos 2 o 3 niñas judías. Una a la derecha la fui a ver después de 60 años. Era precioso vernos. Ella estaba trabajando en Boston y la fui a ver después de 60 años. Era como a ver, como que fuera ayer. Es magnífico esas cosas. Bueno, Sí, ahora no está ya, pero es que yo tengo la culpa de llegar a tan vieja. tiene la culpa. Qué Yo tengo, maravilla. No, sí. no, no, qué maravilla. Bueno, a ver, pero esta escuela, cuénteme, era una escuela de monjas. Era una escuela de monjas porque judía no había y digamos era muy liberal cuando tenían religión, nosotros íbamos a religión también, digamos, era muy cerca, bueno, y bueno, no aprendí nunca nada. Para decir verdad, hacíamos lo que quería, era el rabino que nos daba clase, pero no funcionó para nada. Ujú, Así que realmente no aprendí nada. No ujú. sé leer ni hebreo. Ok. Esta es la sinagoga que era muy bonita, muy bonita. Yo la vi en llamas porque veníamos de un paseo de vuelta, era como las 11 de la mañana con el curso y ahí vi la sinagoga en llamas y vi carnicerías y cosas así que estaban ahí también todo roto,
Ahorita Así que no sabíamos lo que había pasado, por supuesto, ¿no? Así que las monjas nos mandaron a la casa y ahí empezó el rollo del 9 de noviembre y todo eso. Ese día, el 9 de noviembre, los hombres tenían que ir y subir a un camión y quién sabe dónde lo llevaron. Mi papá era muy conocido y muy querido, entonces él dice, no, yo no estoy enfermo, yo voy. Y el señor le dijo, sí, usted está muy enfermo, usted tiene hemorroide, así que se llama, se dice así, sí, ¿no? Ya. Usted tiene eso, usted no puede subir. Y qué bueno que no fue, porque llevaron los hombres y tenía que estar toda la noche parados en un campo de concentración, pero después lo soltaron. Pero era un hombre grande ya, así que se salvó mi papá, era muy querido, lo conocían mucho, era muy querido mi papá. Así es la cosa. A ver, le estaba pidiendo a Moni, su hija, lo que pasa es que la cámara todo el tiempo se está moviendo y a veces no la vemos. Entonces, y eso hace ruido. Entonces, si pueden dejar el iPad estable, que no se mueva, por Ya, favor. Ahorita ya. ya no, ahorita nada más la estoy viendo la frente, como los ojos, y me gustaría verla más centrada y que no se mueva tanto la cámara. A ver Ok, si a ver, podemos lograr eso. Ahorita veo el techo. Ahí está mejor. Ojalá que ya no se mueva. ya, ahora no. No Ok, se... ahí está perfecto. Bueno, pero a ver, lo que nos acaba de contar, yo lo iba a sacar más tarde, pero ya que salió, es impresionante porque la señora Doris que tienen ustedes enfrente vivió en carne propia, vio los comercios con los cristales rotos y la sinagoga de su pueblo en llamas, porque era el Kristallnacht, el 9 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rojos rotos, que mucha gente pensó que quizás había sido solamente en Berlín, en la capital, pero a ella le tocó en su pueblo eso, verlo como una niña caminando, vio las llamas de su sinagoga, que aunque no eran muy religiosos, eran muy judíos, tenían muy clara su identidad judía, y yo creo que eso ha de haber sido terrible. Seguramente usted no fue tan consciente a su edad de la magnitud de eso, pero sus padres seguro sí. Entonces, a mí me impresionó mucho cuando supe que usted estuvo ahí o sea, si nació en el 27, tenía 11 años cuando fue esto, entonces se acuerda. Sí, sí, sí. Pasamos y todo, en todo bien, en la carnicería y la joyería y todo eso estaba con las ventanas rotas y la gente recogiendo las cosas. Sí, era yo ni sabía qué pasaba realmente. No lo entendía hasta que me dijeron. Ajá. Usted Sí. me dijo que sus papás, con el tema de la guerra, ¿Mm? cuchicheaban, que no hablaban de eso, pero que usted oía como un cuchicheo en la familia. Claro. ¿Cómo recuerda haber empezado a entender que había un problema porque ustedes eran judíos? Cuando empezó. A ver, bueno, desde luego cuando me echaron del colegio, ¿no? Cuando no, la monja decía que ya no podía ir al colegio, no me echaron porque ellos no estaban de acuerdo, pero era en aquel entonces, pero ya todos los grandes estaban todo el tiempo hablando y a dónde vamos, y a dónde. Había muy pocos países que aceptaban todavía. El único país que todavía estaba abierto era Chile. No teníamos ni idea dónde, cómo y nada. Nunca hablamos de Chile, pero como era el único país que dejaba para ir a Estados Unidos, había que tener un affidavit y no teníamos quien se nos daba. Entonces, bueno, agarramos Chile y Ujú. de ahí nos costó muchísimo trabajo también. Con el último barco se fueron mis papás a Chile,
A Yo, ver, pero antes la voy a detener tantitito perdón, para seguir, la voy a detener tantito para seguir con el detalle. Bueno, nada más antes de mover esta foto, vean el órgano. O sea, estamos hablando que en Alemania es donde nace el movimiento reformista del judaísmo. Entonces, bueno, ver una sinagoga con un órgano del tamaño que tiene, esto yo nunca lo había visto de una sinagoga antigua y bueno, me impactó. Pero entonces, bueno, esta es la hija del rabino. Puse la foto porque me pareció significativo ahí con todos los sacos colgados ahí, pero dice que ella emigró a Israel, ¿correcto? sí, ella sí, con su papá y su mamá emigraron. No supe nunca más de ella. Ya. Eh, Ahora, quiero que me cuente y olvídese de las fotos, yo las voy poniendo para que sigan viendo estas escenas idílicas, pero ya nos estamos acercando a la tragedia, a los tiempos de la guerra. Usted me contó algo que me impactó muchísimo. Una vez entró un nazi a su salón de clases y la señaló a usted. Cuéntenos eso, por favor. Así, entró qué sé yo qué. ¿Eh? ¿Soldado? ¿Eh? ¿Soldado? ¿Eh? ¿Soldado? No, soldado no, bueno, no sé qué era, pero con uniforme, qué sé yo, y dijo, mostrando, con el dedo me miró a mí y dijo, esa es la típica alemana, tiene el pelo rubio, tiene los ojos azules y tiene el tamaño que debe tener un niño. Ella, así se ven los alemanes. Los arios. Los arios. Y entonces, en algún momento empezó usted a sentir un antisemitismo directamente sobre usted. ¿Qué recuerdos tiene de eso? ¿De qué? Perdón, no la escuché. De ¿De que qué? la empezaron a atacar por ser judía cuando iba a la Ah, escuela. bueno, en la calle, como es un pueblo chico, la gente se conocen y había unos niños que sabían que éramos judíos y empezaban a tirarnos piedras y insultarnos. Ni sabía por... Yo realmente no entendí nada. Porque, ¿qué había hecho? Yo no lo podía entender hasta que mi mamá me explicó y yo tampoco lo entendí. Dije, por ser judía, ¿qué tiene? Pero así fue. Así que ya tuvo que salir del colegio porque las monjas no les permitieron tener las niñas judías. Sí, ok. Eso, Ok, eh, nada más un paréntesis. Usted me contó que en los bar mitzvot de esa época tenían una costumbre y aquí por eso puse esta foto. sí, teníamos una costumbre para la bar mitzvah, hacer un espectáculo. Entonces ahí en esta foto mi hermano y yo, no sé qué decimos, pero ahí estamos haciendo un espectáculo, ¿no? Pero no sé qué, no me acuerdo, fíjate. Bueno, es que como nos adelantamos un poquito, yo quería que vieran esta belleza de fotos y me dijo que esto fue en un lugar donde estuvo Hitler. ¿Me puede contar de este lugar? Sí, ese es Garmisch-Partenkirchen. Ese es el Hitler le gustaba mucho ese lugar, es divino. Entonces, las últimas, pero no sabíamos en aquel entonces. Entonces, esas son las últimas vacaciones que podíamos hacer, porque en mucha parte ya no nos aceptaron. No sé cómo lo llegamos hasta allá. Y bueno, con eso terminaron las vacaciones para toda la vida, por un buen tiempo. Y Sí. eso es una foto de la familia. Eh, la primera mujer a la izquierda es mi mamá. En la primera fila, esa gente se fueron a Bolivia. Mi tía a la izquierda la mataron. El, el tío se murió, después viene mi papá, después viene el hermano, murió, gracias a Dios, antes, eso otro,
los otros, algunos, se fueron a Inglaterra y uno se fue a Estados Unidos. Toda familia, nos juntábamos muchas veces. Sí, Eh, bueno, eh, está mal. Unos y primos que me había dicho, y según entiendo, esta foto es de las últimas vacaciones familiares. Así es, última. Sí. Mire que qué bien vemos. Sí, está preciosa. Y ya Valen aquí, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? El Kristallnacht, y Cristal. que fue una cosa terrorífica y donde ya las leyes de Nuremberg y todo esto que vino después, ya empezaba la discriminación. Y ustedes van a ver que esta fue la primera vez que Doris fue considerada la enemiga, porque después vamos a ver que volvió a ser la enemiga un poco más adelante. Entonces, cuénteme, ¿qué deciden hacer sus padres para que usted se salve de esta situación que ya la veían venir como un peligro muy grande? Claro, bueno, yo no podía ir al colegio y una tía mía se fue con su hijo a Francia. Ahí están ellos, están recién casados, o, sí, más o menos. Y, y llega una muchacha de 12 años que yo no era la pariente de ella, yo era la prima de él. No me quería. Con razón estaba recién casada y yo, una niñita de 2 años, la molestaba, pero en fin, después nos pusimos a la buena. Ahí, ese mi tamaño mini cuando tenía 12 años en Francia. Estaba vendiendo ahí, las vacas son muy simpáticas. En la tarde mi primo sacaba la leche y yo con una cubeta iba a vender la leche en la cuadra, no nada más. A ver, pero usted se va a Francia y no sabía francés, se va sola de 12 años. ¿Qué pasó con sus papás y con su hermano? ¿Por qué no se fueron juntos? Porque mi mamá me mandó, primero tenía ocasión de mandarme a Francia con una tía. Dijo, alguien que está afuera es ganancia. Y ellos salieron a última hora con el último barco y yo estaba había empezado la guerra, yo estaba en Francia y ellos estaban en Alemania y yo no podía era muy chica. Entonces me dijeron que tenía 8 años, me enojé mucho. Y entonces yo, yo me quedé ahí y bueno, y mis papás salieron vía Holanda, pero yo no podía ir sola porque era muy chiquita. Había muchos soldados en el tren y era no era conveniente que yo, una cosa tan chica, vaya en el tren con los soldados. Y como no había nadie que me podía acompañar, me quedé ahí. O sea, Nunca, lo que entiendo es que la mandan a Francia antes de que estalle la guerra para salvarla. Y una vez que quisieron ir por usted, ya estalló la guerra y ya no pudieron ir por usted. Y pasó claro, toda la guerra, 6 años en casa de estos primos en Francia. Imagínense ustedes, y durante todos esos 6 años sus papás no supieron nada de usted, no sabían si estaba. Es lo que 6 años. entendí. Este, tenían, teníamos, eh, teníamos cartas hasta que Estados Unidos entró en la guerra en el año 42 o 40, sí, algo así. Entonces ya no había comunicación con Alemania, con carta. Entonces mi papá no sabía si estaba viva o no. Eh, el día que se murió mi papá, dijo, llorando, me dijo, no sabes cuánto lloré por ti, porque era la única hija y me quería muchísimo. Sí, Sí. No, ha de haber estado tremendo, tremendo. Y tremendo. esta fue una vida completamente rural, donde tenía que ver con las gallinas, los huevos, las vacas. Sí, eh, pero ujú. teníamos que irnos de ahí, porque Francia
primero Francia, Alemania ocupó la mitad de Francia y nos fuimos al otro lado. Pero luego ocuparon todo Francia. Entonces íbamos de un lado a otro escondiéndonos más bien. Íbamos a donde gente, ahí probamos, no funcionó nunca, porque éramos 4 y mi primo no es muy buen comerciante, así que nos fue muy mal. Y bueno, íbamos escondiéndonos de un lado a otro. Muchas veces juntamos otra gente también. Y yo siempre tenía que cocinar para toda esa gente. Porque no había dónde comprar o no había dinero, no sé cómo era la cosa. Y ahí, en esa foto, estoy lavando la ropa. Pero no había jabón en ese tiempo. Había una cosa verde y bueno, con eso se lavaba como se pudo nomás. Y ahí abajo se ve una poza de agua, ahí lavaba yo. Así que, y ahí está mi primo, ahí en la puerta. Él me quería mucho, me quiere todavía mucho. Tenemos 16 años de diferencia. Y yo, mi prima cuando salió del campo de concentración, me dijo, me robaste mi hijo, mi hijo me te dice mamá a ti en vez de decírselo a mí. Así que, bueno, hasta que nos arreglamos otra vez. Yo sé que estaba enojada, pero durante un año lo tenía yo. Así que el pobre chico me necesitaba, ¿no? Y O mamá, sea, a su prima se la llevaron a un campo de concentración y a usted no. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que a ella la agarraron si estaban viviendo en el mismo lugar? perdón, no te entendí. Usted y su prima estaban viviendo en el mismo lugar en Francia. Sí, un tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que a ella la mandaron a un campo de concentración y a usted no? A ella no la mataron, ¿eh? No, No, la no mandaron a un campo de concentración. fue un campo. Es que cuando queríamos ir a la Negra, digamos, no nos dieron nunca permiso para ir a Suiza. Entonces fuimos a Aix-les-Bains, que ahí se ve Suiza. Y bueno, a las 6 de la mañana tomamos, fuimos ahí, había unos tipos, decían que nos iban a pasar a Suiza. Y total, subimos al tranvía y el tipo dijo, nos tiene que dar la mitad ahorita o los denuncio. Dimos la mitad y una vez que estábamos arriba en el tranvía, se fueron, saltaron del tranvía y nosotros estábamos ahí con el niño chico. Entonces, la gente se dieron cuenta de lo que pasaba, entonces dijeron, bajen ahora porque la próxima estación los van a tomar preso. Entonces eso era a las 6 de la mañana, volvimos a la pensión donde estábamos, pero no sabíamos que la señora tenía que declarar quién durmió en su casa en la noche. Entonces cuando llegamos estaban los soldados ahí y dijeron, más o menos discúlpenos, pero tenemos que llevarlos. Bueno, mi primo, gracias a Dios, fue a buscar pan o algo, no estaba. Entonces fue mi prima, yo el chiquito, que tenía 2 años, fuimos con él y fuimos a Rivesaltes. Ese era un campo de concentración horrible. Hasta los españoles lo deshicieron después, todavía durante la guerra, por tan insalubre. Me llené de piojos en todo el cuerpo. El niño también, el pelo, antes usaban esos pelos largos. Así que yo no sabía qué hacer porque mi prima vino, yo me enfermé y bueno, me llevan a la enfermería
nomás me levantaron la camisa, miraron y se fueron. Entonces vino mi prima y dijo, te tienes que ir en este momento. Yo tenía diarrea terrible, estaba muy enferma. Y dije, yo no puedo ir porque mire cómo estoy. No, dijo, no me importa. Tú tienes que irte con el chico. Entonces las dos nos fuimos, el Guy y yo, fuimos a España, donde era la mamá de un doctor que conocíamos y nos ayudó. Y yo y el chico estaban llenos de piojos y me daba pena pedir cosas. Yo dije, tengo el perro con piojos. Y pues, total compré eso y era terrible de ponerlo. Después estaba más enfermo todavía, porque era muy fuerte esa cosa. Pero bueno, y ahí nos fuimos y me encontré con mi primo que por casualidad no estaba cuando vino la policía. Y nos juntamos donde vivíamos antes, en el pueblo, y ahí rentamos una cocina y una recámara. Y ahí estábamos un año los tres, yo cocinando, lavando, todo, y siendo mamá. Sí. Así que Está de más decir que nunca pudo volver a la escuela. ahí está el problema mío. Hasta el día de hoy tengo el complejo. Nunca más puedo ir al colegio, porque a los 18 años llegué a Chile y a donde no puedo ya sentarme en el banco con niños de 12. Así que ahí está. Ese es mi complejo completo porque no me puedo, ya no sabía cómo, no podía ir a la universidad, no podía hacer nada. Y a pesar de todo eso, me fui a un colegio francés en Chile, en Santiago, y le pregunté por profesora para que me enseñara español. Y ella me dijo, ¿usted habla bien el francés? Y dije, sí. Ah, bueno, entonces venga de profesora a mi escuela. Y yo que no había, le dije, oiga señora, yo no tengo nada de educación. Dice, no importa. Usted vaya, usted, el primero, el segundo año, usted lo puede hacer. Así que fui un año de profesora sin saberle más o menos leer y escribir. Pero los niños aprendieron poco francés, pero yo aprendí el español. Ok. Okay. Entonces, bueno, para llegar a Chile, y aquí vamos a hablar de su tercera migración, ¿no? Yeah. Bueno, segunda, primero se fue de Alemania a Francia, ahí sobrevivió la guerra. Y luego, ¿cómo fue que sus papás pudieron hacer contacto y la pudieron mandar a Chile para que los alcanzara donde ellos ya estaban ahí y sobrevivieron ellos la guerra ya en Chile? ¿Cómo se dio este proceso? Eso fue después de la guerra. Toda la guerra quedamos en Francia y cuando terminó la guerra quería salir quería salir de Francia. Me dijeron, no, usted es la enemiga del pueblo, usted es alemana. Así que no había forma. Yo vivía en Bordeaux, cerca de Bordeaux. Entonces me dijo mi prima, tú tienes que ir a París y ver cómo hacerlo para que te den el permiso de salir. Entonces me prestaron un par de zapatos viejos y tenía todavía un vestido y me fui a París y ahí tardé 3 meses como muchacha, como empleada, fui como muchacha para trabajar en la familia. Y ahí fue 3 meses tocando puertas, porque usted es la enemiga del pueblo, usted no puede hacer nada. Era la alemana entonces. Así que tocando puerta y puerta y puerta, me dieron al fin el permiso de salir. Y ahí me fui a Bilbao y me tardé 40 días
de Bilbao a Argentina. Era un barco chiquito que se movía mucho. Pero bueno, no importa. Lo pasamos bien, éramos 3 o 4 jóvenes. Aprendí un poco de español y llegué a Argentina. Aquí vemos algunas fotos que no sé quién le pudo haber tomado en ese barco y se ve que están haciendo actividades, que están teniendo algunos juegos ahí Sí, con otros jóvenes. Algo que me contó que me pareció muy interesante, cuando su mamá la mandó a Francia, dice que le empacó ropa. Usted tenía 12 años y le empacó ropa hasta los 18. Algo sabía ella o intuía. intuía. No, nadie podía saber lo que iba a pasar. Nada, nadie. Lo hizo porque, por, por ser mamá, creo. Porque ¿quién iba a pensar que iba a haber una guerra y que iba a durar 4 años y 5 años para llegar, para juntarnos otra vez? Era increíble, pero lo que me faltaba era el zapato, pero me lo metieron a los viejos. Y con eso tuve que pelear muchísimo en Francia, porque me dijeron, tú eres alemana, tú no sales. Y Así es. finalmente la OCE creo que le ayudó, ¿verdad? La organización OCE en París. En París me ayudaron y me mandaron después. Bueno, durante la guerra no me ayudaron, nunca hicieron nada. Pero después me mandaron a España para salir de Bilbao. Me pusieron un hotel demasiado elegante. Yo era como una pobrecita con un viejo vestido y que sin zapatos más o menos. Me sentía muy mal, pero y no me podía, servían la comida, el desayuno, daban solo una una charola con cosas que ni sabía que existían todavía. Así que me sentía muy mal en ese hospital, en ese hotel, porque era muy, me veía, y después me senté en el banco afuera y en el mismo momento llegaba un español hablando conmigo. Yo le dije, yo no hablo español, no me lo creían. Así que, bueno, y después me salí de ahí, fui a Bilbao, y ahí tomé el barco, me tardó 40 días para llegar hasta Buenos Aires. Y ahí aprendí un poco de español, porque había unos 3 o 4 jóvenes. Sí. Bueno, y cuénteme cómo fue el encuentro con sus papás y con su hermano. No me lo puedo imaginar. Sí, bueno, me tomé tenía una tía en Argentina que me compró un poco de ropa y qué sé yo, y me, encontré unos jóvenes de Bingen que vivían en Argentina y me dijo, bueno, vamos a bailar esta noche. Dije, yo no sé levantar ni un pie, no sé cómo se hace. Él no lo podía creer, porque pues, ¿cómo? A los 18 años no tenía idea. Así que ahí me quedé y me fui por los Andes a Chile. Se demora casi un día. Mi hermano me esperó y como está medio volado, casi pierde el tren. Él fue a ver alguna cosa, qué sé yo, pero en fin. Y ahí llegué a Chile y bueno, había varias niñas y jóvenes que habían llegado de Inglaterra y una de Dinamarca, todos esos niños que estaban fuera, fuera, digamos que ahora ya encontraron sus padres, estaban de empleada también. Y ahí empezamos con un grupo y éramos muy solicitadas porque éramos los nuevos en el grupo. Había uno a los 20 años se arrodilló en el piso y dije, ¿qué te pasa? No, yo me quiero casar contigo, por favor.
tómame en serio, me quiero casar hoy mismo contigo. Bueno, por supuesto no la acepté, pero pasamos un buen tiempo, no teníamos, en Chile nadie de la colonia tenía dinero, andábamos en camión, tomamos una colcha y alguien traía la ensalada de papa y la otra la salchicha, y ahí pasamos los domingos fuera, cerca de Santiago, que es bonito. Así empezó mi vida en Chile. Tenía muchos amigos, demasiado. Como éramos los nuevos, entonces nos buscaban. Eran la novedad. ¿Perdón? Eran la novedad. Exactamente, éramos la novedad. Había una de Dinamarca también, claro, y nos hicimos muy amigos también. Y ahí estaba, mire, el año 46, fuimos a es una playa chiquita, y ahí nos festejaron como éramos rubias, éramos un poco diferentes y siempre teníamos muchos novios. Así. Y eso es una fiesta judía, eso, no sé qué es lo que era. A ver. A lo mejor era Purim. Es, Purim. eso es en Chile, ya hicimos una fiesta, obviamente, ¿no? En medio está el rabino con los lentes. Sí, yo creo que era la fiesta de Purim, porque todos están disfrazados. Sí, yo creo también, sí. Sí. Okay. O sea que se vincularon con la colectividad judía de Santiago desde el principio. ¿Perdón? Ya se vincularon con la colectividad Sí, judía de Santiago. sí. Mi mamá me puso, había un curso de baile, entonces ahí empecé lo primero a conocer, y el negocio de mis papás, que se llamaba Doret, Casa Doret, estaba en la misma calle donde está la sinagoga. Entonces los muchachos y todos pasaban por ahí, y, y una vez que no estaban mis papás, y cada vez que venían tomaban un refresco, estaban todos en el negocio. Mi papá se enojó cuando llegó, dijo que me va a tirar a la calle. Pero le pasamos muy bien, mucho más inocente que ahora. ¿Para qué te digo? Todavía te debes recordar también. ¿Mm? Claro. ¿Y a qué se dedicaron sus padres cuando llegaron a Chile? Mi papá trajeron una maleta cada una y una maleta con pura bijutería falsa. Y mi mamá tenía mucha imaginación, hacía cosas, collares y para el pelo y qué sé yo. Con eso empezaron y terminaron. Un negocio chiquito, cazador, le llaman cazadores. Y era un negocio, estaban contentos con poco. Se podían comprar mis papás cuando cuando nos devolvieron teníamos una casa en Bingen muy grande junto con un primo, y vendimos esa casa y mi papá la regaló, no quería saber nada de Alemania. Así que, pero de todas maneras con ese dinero podían comprar un departamentito en Santiago. Así que ahí están. Mi mamá, que no había trabajado nunca, trabajó mucho, tenía mucha fantasía. Y yo también me acuerdo que había que hacer se usaba mucho para el pelo y cosas así. No sé, le pegamos cosas y le gustaba a todo el mundo. Me Claro, dijo que decoraban peinetas y las vendían. sí, en el negocio, pero el negocio chiquitito, como mi balcón, no tenían para más. Pero se mantuvieron con esto. Ok.
Ahora, en sus idas con la juventud, conoció a un hombre de nombre Hans. Me gustaría saber un poquito, hay estas fotos del pasado de Hans que me parecen increíbles, sobre todo esta. Dice que estos cucuruchos de dulces eran muy tradicionales en Alemania. Sí, exactamente. En Chile también. Y yo, y tonta como soy, hasta el día de hoy, no me tomé el tiempo. Para Rita fui al centro y lo compré. Y para Mónica nunca tuvo tiempo, tenía que trabajar tanto y no le fue a comprar esa bolsita, ese estuche. Hasta el día de hoy me lo reprocho. Bueno, ¿cómo conoció a Hans que luego se convirtió en su esposo? Mi marido, andábamos en el centro, había llegado justamente un chiquillo de Israel, un hermano de una amiga, y andábamos paseando en el centro, y ahí encontramos a Hans con su hermano, nos juntamos todos, y bueno, fuimos al cine, y de un lado tenía el hermano de mi amiga y el otro lado está Hans. Y Hans no miró la película ni un minuto para que el otro no me tomara la mano. Así fue donde nos encontramos. Era el gran amor. Quiero leer algo que escribió Hans en su libro cuando la conoció. Dice, Doris, una chica rubia de ojos azules con una sonrisa que expresaba una cautivante alegría de vivir. Además, era guapa y sencilla, carente de pretensiones necias. Parecía tener sus pies muy firmes sobre la tierra. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Sí, es cierto. Nos ayudamos mutuamente porque empezamos de cero. Teníamos un cuarto que le dividimos en dos, con un ropero. Un lado era el dormitorio, el otro era el comedor. Y bueno, así empezamos de a poquito, rentamos y después después de un tiempo, compramos una casa de 140 metros, esa no pagaba mucho impuesto. Entonces esa casa compramos, ahí tuvimos los hijos y se puede vivir también en 140 metros, ¿eh? No necesitamos esa cosa exagerada como acá. Aquí. Por supuesto. Sí. Creo que estas fotos son de su luna de miel. ¿Perdón? Creo que estas fotos son de su luna de miel. Sí, sí, los dos. Sí. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos cerca de Temuco, no me acuerdo cómo se llama la cosa. Me dijeron que era de todo lujo, no era cierto. Tenía unas colchas gruesas como de los soldados. Hacía muchísimo frío allá. Pero bueno, lo pasamos bien igual, no pasó nada. Los cuerpos se calentaron. Así es. Sí, así es. Nos Muy bien. Y pasó. entonces, bueno, esta es una tarjeta de Hans de Ya, Alemania, que era para ir a actividades culturales. sí, Entonces, ahí la quise compartir porque usted la tiene. Entonces, de no, yo eso, 1939. claro. Ujú. Sí. Y cuéntenos de esta foto porque es muy interesante. Eso en el 1927 o 28 había mucha hambruna en Alemania. Entonces el papá decidió dar almuerzo todos los días a todos esos niños. Y Hans también tuvo que comer con ellos para demostrar que la comida era buena. Todo un año yo comida, al fondo está la mamá y al principio está el papá, parece. Era, Y él tenía que probar la comida, comer con ellos para que supieran que la comida sí, era buena. a ver qué dice. Letztens que había huelgas, Notlage. Un año yo comido a los niños y nosotros
teníamos eso en Chile también, los niños en el colegio, muchos no estaban en las orillas, no comían bien, y nosotros con una amiga empezamos a hacerlo particular. Hicimos una escuela, elegimos una escuela y pedimos dinero entre todos los amigos y dimos a comida al colegio hasta que el Estado se metió, gracias a Dios. Sí, Qué bueno. Y, sí, o sea, ustedes iniciaron tuvieron esta iniciativa que luego la continuó el Estado y eso ayudó a muchos niños. claro, claro. Sí. Ahora, cuénteme, Hans vivió una tragedia personal muy fuerte porque nunca pudo sacar a sus padres. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Mira, era muy, muy, muy difícil salir de Alemania. Y él se fue a Berlín para conseguir no sé qué, el permiso, yo qué sé, no me acuerdo. Y bueno, siempre le dieron la esperanza, la esperanza, la esperanza que le van a dar los papeles. Y nunca se lo dieron a los papás. Y se llevaron a los papás a Auschwitz. Eran gente que tenía, ese es nuestro negocio en Chile. Um, lo, les iba muy bien a los papás en Hindenburg, pero no había forma de sacarlas. Así que se murieron en Auschwitz. Están desesperados. No encontré la carta que quería, pero ¿Sabe dice, qué? Yo creo que esa tarjeta está en el libro. Ahorita vamos a llegar a una tarjeta que tiene un timbre con la cara de Hitler y yo creo que esa es la carta, creo. Ahorita se la enseño a ver si es oh, esa. Ujú. ok, Y veamos. entonces su esposo pone este negocio en ¿Mm? Chile. ¿De qué era? El negocio nuestro, el Sí. negocio, bueno, Hans aprendió en Dubié, en Suiza, aprendió tejer y hacer, bueno, aprendió de todo ahí, todas las máquinas. Y bueno, llegando a Chile, no teníamos, el problema era que no teníamos dinero para comprar la máquina, pero al fin compramos una y empezamos con una y luego con otra y con otra. Así que montamos una fábrica bastante bien. La, Era muy estricto antes, pero no lo querían, pero la gente necesitaba trabajar. Pagamos bien, como todos, pero digamos, bueno, así era. Era muy estricto, era muy, muy bien organizado, así que él estaba en la fábrica todo el día atrás y yo adelante vendiendo. Hacíamos 5.000 suéteres en el mes. Wow. Fabricaba y dijo, tú venda. Yeah, eso era. Eso es muchísimo. Y dice que usted estaba al frente y tuvieron que ampliarse porque usted vendía muchísimo, que era buenísima. Sí, 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 yo soy muy buena vendedora. El segundo patrón mío era aquí en México. Ujú. Encontré el señor Gimbel y yo le vendía más que yo no tenía idea, yo sabía solamente que había pinzas y un martillo. Entonces dijo, ¿cómo que le doy trabajo si no sabes nada? Entonces encontré un ropero lleno de agujas. Dijo, eso pues, ¿qué es eso? Son agujas que no se venden. En 10 años están aquí. Bueno, mismo salario, lo vendí todo, entonces dijo, sí, puede venir a vendedora. Usted, usted puede vender en la farmacia, puede vender dulce. Así que En el don. vendí muchísimo. La gente, bueno, atienden más, tenía 40 y tantos años y estaba bien vestida, iba a la calle Corregidora
a los muchachos que venían de vendedores, decían, venga mañana, venga pasado, y a mí no me dijeron, a mí me dijeron, bueno, pasa nomás, nos pasamos a la oficina y hablamos, de todo hablamos y yo vendía. Maravilla. Ahorita vamos a llegar a México. Nada más quería detenerme porque esta carta es muy interesante. Si nos puede compartir qué es lo que dice. Ah, No le pido que la lea toda, pero usted sabe cuál es el contenido, como un resumen. ¿Quiere que le diga eso? Ya, espera. De qué trata? Esta es la carta en la que su esposo hace una reclamación a Alemania de todas las cosas que les robaron. Claro, dice Hans que hay Erklärung bajo que es seguro, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Ah? Eigenschaft, él puso que era verdad lo que entregaron. Ahí dice la declaración oficial. Eran kilos y kilos y kilos de plata. Mis suegros tenían dinero, así que compraron maletas y maletas. Tuvieron que entregar todo lo que era de plata no sé a quién, a las autoridades. Bueno, hizo esta reclamación con toda una relación de todo lo que había y no les regresaron nada. No, nada. Fuimos a Polonia, ni existía el negocio, nadie sabía alemán porque estaba prohibido hablar alemán. Encontramos uno que hablaba un poco porque le interesaba, pero no, el negocio ya no existía. Y bueno, fuimos con ¿cómo se llama? El mero de la ciudad. Sí, el alcalde. El alcalde, exacto. Y bueno, él tampoco podía hacer nada, no había nada. Ahí en ese cuaderno dice que llevaba maleta y maleta de plata. No lo voy a decir. Sí, no, nada más quería compartirlo con el público, que vieran un testimonio de una reclamación, ¿no? Y es ya posterior a la guerra en el 59. Y no sé si esta es la carta que usted decía que sus suegros escribieron aquí, dice, a Santiago de Chile, Sí, pidiendo que les ayuden. claro, esa gente, bueno, sí, sí dicen que están abandonados de todo el mundo y qué pasa, qué van a hacer. Bueno, desgraciadamente los llevaron, ¿no? No podían, Hans no lo podía sacar, ¿no? Era imposible conseguir los papeles para salir. Entonces se quedaron solos, sin los hijos, y bueno, lo llevaron a Auschwitz. Tremendo, tremendo, tremendo. No, sí. Bueno, Bueno, esta es una foto del año 1970 en la Ciudad de México. Aquí está la tercera migración ya, que me gustaría que nos cuente por qué se fueron de Chile y por qué se vinieron a México. mira, tú sabes, los niños quemados llegó por la política para variar. Llegó Allende y él había dicho que va a cerrar la frontera. No, lo que no hizo. Entonces, todos los emigrantes tenían miedo. Y nos fuimos a Argentina primero y bueno, no cerraron la frontera, pero él estaba ahí manejando las cosas y tú sabes, de puro miedo nos fuimos. Y cada uno pudo llevar una maleta y la guitarra de Karen. Eso es lo que llevamos. Todo lo demás lo dejamos ahí nomás tirado. La fábrica lo tomó mi hermano con la cuñada y bueno, a un tiempo lo podían llevar y después ya no podían tampoco porque no sabían. Un tiempo
corto lo hicieron, pero después ya, mi marido cada 6 meses iba para allá y ahí en el año 80 le dije a mi marido, yo quiero ver crecer mis nietos y no quiero trabajar más en la fábrica. Él me hizo un pequeño escándalo, bueno, y cerramos la fábrica. Gracias a Dios era el punto, porque llegaron los japoneses y ellos trabajan en la misma, tienen una oficina, donde venden, donde comen, donde duermen. Los Y chinos. es increíble que ya no se podía, gracias a Dios que cerramos a tiempo, porque lógico, son muy trabajadores esta gente, muy. Y toda la fábrica chica, mediana, se fueron, porque no se pudo. Sí. No tienen gasto esta gente. Así que venden la mitad de precio, ¿no? Así es. Y Claro. entonces, ¿por qué vinieron a México? Habíamos hecho un viaje y a México un año antes y encontramos unos amigos en Yom Kippur. Nos llevaron a la casa, ¿te acuerdas? Y ellos tienen 2 hijas de la edad de las mías. Entonces dijeron, el día que pasa algo, nosotros lo recibimos. Y bueno, niño quemado, mira qué bonita foto. Teníamos miedo, simplemente miedo. Así que dejamos todo tirado y nos venimos a México. Y ese matrimonio arriba son la familia Pic. Nos recibieron con 2 coches y bueno, la mitad de la familia quedó con ella, la otra fue con los Gimbel, que se portaron increíble también, y porque éramos extraños al fin y al cabo. Y bueno, y ahí volvimos a hacer la vida. Me costó mucho por las niñas, la querían rebajar 1 año. Y yo no quería no era necesario. Así que fue como 3 meses fui a la universidad en camión, porque no tenía auto en aquel entonces, para pelear, para que me dejaran al mismo nivel las hijas. Pero lo conseguí. Muy bien. Mire, Susan Peak me pasó estas fotos, me dijo que llegaron ustedes a vivir a su casa, creo que era Sierra Leona, o qué calle era. ¿Ah? Eh, Sierra. nu- Sí, ahí fue. Sí. Número 770, y me mandó unas fotos porque ella vive en esa casa y me dice, son objetos o elementos que les son familiares porque supuestamente iban a vivir ahí unos días y se quedaron creo que 6 meses y se volvieron pues muy cercanas con ellas. Entonces Sí. está una especie de biombo con este vidrio soplado y que se trepaban mucho a este árbol en el jardín. Este era el buró de la cama que usó usted, me dijo ella, o Ay, esta campanita o cencerro o estas artesanías que son objetos de la casa. Y estoy ya. segura que nos están viendo las PIC y les mando muchísimos saludos. Y Este, entonces, cuénteme cómo fue que se conectó. Ya un poquito nos adelantó que el señor Carlos Gimbel le dio trabajo, pero fueron también cercanos a su familia desde el principio. sí, no eran amigos, nomás de los amigos. Pero bueno, como yo soy buena vendedora, lo vendí todo un ropero que nadie podíamos vender. Entonces él me dijo, venga, va a poder vender, a pesar que yo no sé nada, nunca sé lo que vendí, pero vendí. Lo Y hizo. la mejor vendedora porque los hombres cuando tenían vendido algo se iban al café y yo seguía en la tarde y la gente realmente me atendieron de maravilla también ahí en la calle Corregidora. Nunca me hicieron esperar,
fuimos a la oficina, comamos café y bueno, me veía bien y ya conversamos y me fue muy, muy bien. Qué Era maravilla. en el, Me quiero regresar tantito porque dice que cuando llegó a México fueron a un Yom Kippur y lo que dice su esposo en el libro es que fueron a la sinagoga Rabí Yehuda Levi, que es la sinagoga sefaradí, porque en el sótano se había instalado Menora Atikva Menorá, que eran las comunidades de los alemanes y de los húngaros, que en un principio se instalaron abajo de la sinagoga sefaradí. Y ya exacto. después se fueron a otro local, pero en un principio creo que esto es interesante en cuanto a la historia de los judíos en México. Y ahí fue que conocieron a la familia Pic y luego ya fueron conociendo a los chilenos que estaban establecidos en la Ciudad de México. Y yo conozco a varios de ellos, a los Vitrán, a los Goldschein, varias familias que también a lo mejor nos están viendo en estos momentos. Sí, Y bueno, ustedes ya nos estamos acercando al final. Tuvieron tres niñas, tres hijas, ¿no? Después de que se casaron. sí, Aquí las vemos un poquito más grandes en otro viaje. Y bueno, siempre tenemos la tradición de que después de ver puras fotos en blanco y negro, terminamos estas entrevistas con fotos a color para ver toda la ya, descendencia que tuvieron ustedes. Tenemos algunas fotos familiares de las fiestas y me sí. gustaría que Anita nos diga si tenemos preguntas, comentarios, felicitaciones con esta foto de cuando, por si alguien no hizo bien sus cuentas, bueno, pues la señora Doris ya cumplió 98 años y la festejaron con estas piñatas y con una fiesta hermosa hace no mucho. Y bueno, pues, ¿qué daría yo por tener la fortuna de tener esa salud y esa salud mental y ese sentido del humor y esas risas a esa edad que, bueno, me parece algo inaudito y fantástico? Entonces, no sé si usted quiera agregar algo antes de pasar a ver si tenemos preguntas del público, porque tampoco quiero abusar de su tiempo, pues ya tenemos un buen tiempo Te aquí. agradezco muchísimo, eres una maravillosa persona. Te agradezco muchísimo eh, todo el trabajo que te hiciste, eres una maravillosa persona. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Al Muchas contrario, yo soy la agradecida. Bueno, hicimos un buen equipo, hicimos un buen equipo. gracias. Ok, Y muchas yo también quiero agradecerle muchísimo. Me encantó su historia. No puedo creer que tenga 98 años y que tenga esta soltura y esta memoria y que se acuerde de las fechas y lo que comían y lo que iban y lo que llevaba. La verdad es que es una bendición ver a gente como usted y su sentido del humor también. Me encantó. muchas Muchísimas, muchísimas gracias. gracias a ustedes dos, de veras, hicieron un trabajo maravilloso. Muy bonita, a pesar ahora me revuelve un poco el estómago. Mucho tiempo que no había hablado tanto de la familia, que ya Qué padres fotos. Y bueno, yo aquí tengo saludos. Sara Rosenberg nos dice, ¿dónde estuvieron sus papás durante la guerra? mis papás en Chile, en Ok. Chile, no, se fueron en el año 1940 a Chile, porque era el último Lograron subirse al último barco que salió Que salió de ahí, de ¿verdad? Holanda. país, porque ningún Ah, otro país aceptaba gente ya. Así que no había que ni que pensar, porque no sabíamos nada, ni sabía que existía Chile, más o menos. Pero bueno, todo se Nos puede. dice Susan nos dice, Doris, me encantaría que cuentes tu secreto para estar bien a tu edad. Dígale que ella va a ser mejor todavía. Muchas gracias. Bien. Ok, Saúl que la- Vitrán nos dice saludos, queridos Doris y Mónica. Saúl Vitrán. ya. Muchas gracias. De veras, han hecho un trabajo maravilloso. Le agradezco muchísimo.
Buenas noches. A ver, creo que hay otras preguntitas, no sé A ver si hay otra preguntita. si quieran oír. Sí, saludos a Doris, a Moni, es Rui Gustavo Dialostowski, Yaloshinsky. Dialoshinsky, Eh, Dialoshinsky. Sandra. Hans, De Brasil. Hans trabajó Ah, con, están en Brasil ellos. Ah, ya, exacto, ya. está escribiendo como en brasileño. Ah, Sí, ya. Hans trabajó con nuestro abuelo, será Helmut en Ligbit, Ay, perdón. ¿sí? Ya, ahora sí. Se cayó el sistema. Ok, saludos de parte de Roberto y Orly Samson. Samson. Y el amor a las plantas. El amor a las plantas. Ok. Bueno, le agradezco de veras. Usted ha hecho un trabajo maravilloso. Sola no lo podía haber hecho nunca. Le agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias por todo. A ver si nos vemos para tomar un café y no tantas preguntas. Gracias a ustedes. Tienen muchas felicitaciones, muchos saludos. Entonces, Anita, ¿me las puedes hacer llegar y yo se las mando? sí. Para que la señora Doris ya pueda ir a descansar. Yo le mando las felicitaciones, me las va a mandar Anita, ¿ok? Ok, Se las muchísimas, mando a Mónica y ya se las lee, ¿ok? muchísimas gracias por el trabajo que hizo. Mucho trabajo. Gracias a usted, que descanse. Ya, Bye. Gracias a ustedes. buenas noches. Gracias, Anita. Que estén muy bien. Buenas noches. Que descansen todos. Gracias. Entonces Gracias. me las mandas, ¿va? A ver si Sí, tomamos un les estoy- cafecito sin preguntas. Aquí, en mi casa. Ok. Además, la señora Doris tiene una casa divina llena de flores. Es una locura en Cuernavaca. Bueno, buenas noches. Ya a descansar. Mucho, Bye. Muchas gracias a todos los que se conectaron. mucho. Gracias. Adiós. Saludos. Hasta otro día. Gracias. Qué trabajos hicieron, ¿eh? Sí.